Tú eres todopoderoso, Jesús. Tú eres la razón de nuestro vivir y eres la razón de nuestra libertad. Gracias a ti hoy tenemos la libertad de escoger por la vida eterna. Gracias a ti tenemos acceso al Padre, Jesús. A ti venimos a darte la gloria y la honra, porque tú has muerto por nosotros y nos has dado vida y vida eterna. Así que toda la gloria y toda la honra sea a ti, amado Jesús. Amén. Dale una ofrenda de palmas al Rey. ¿Cómo está? Buenas noches, toma asiento. Qué gusto verlos por acá. Qué gusto tenerlos acá. Y me da mucho gusto que hoy se hayan quedado los nenes por acá, porque ahorita que nuestro hermano y primo Gabriel ponga la imagen, veremos cómo se llama el tema que Dios me dio para esta noche. Y yo creo que puso esto en el corazón de la pastora y en mi corazón, que los niños se quedaran acá, porque el tema se llama Desde Niño. Desde niño, esta es una palabra que Dios me dio, y tiene que ver, hermano, porque, miren, aquí hay los pequeños, pero estamos muchos adultos, y nosotros de adultos somos mucho del reflejo de la infancia que tuvimos. Y es importante que nosotros, ahora que sabemos todo lo que impactó en nuestra infancia, en la vida de nosotros, y que hoy reflejamos diferentes actitudes y situaciones, es que nos comprometamos y nos preocupemos por traer a los niños a los pies de Jesús. Es por eso que la palabra de hoy nos enseña y nos lleva, número uno, hermano, a ser buen ejemplo para nuestros hijos, para que ellos no repitan nuestros malos comportamientos y se rompa una cadena. Por otro lado, esta prédica tiene que ver con nosotros como adultos, para que si traemos un niño en el interior lastimado, si traemos comportamientos que repetimos de nuestros antepasados, hoy se rompa esa cadena de comportamientos y Dios nos cambie de nombre, Dios nos cambie de vida, Dios nos cambie el futuro nuestro y de nuestras generaciones. Por eso es importante y se recomienda que instruyamos en el camino de Dios a los niños para no tener que corregir y que la vida corrija al adulto. Quiero contarle, amado hermano, que cuando Dios me daba esta prédica me hacía recordar y me conmovía un poco mi propia vida de infancia. Sin lugar a dudas, una infancia con mis padres, con un padre alcohólico, con una madre, ya falleció hace muchos años mi madre, pero ellos rompieron su matrimonio cuando yo tenía apenas 14 años. Eso para mí fue un golpe muy difícil, me marcó la vida, porque derivado de eso, hermano, sin quererlo, yo sin saberlo, me hice alcohólico. Sin saberlo. O sea, yo no sabía por qué a esa edad tan pequeña estaba actuando de una manera, pero buscaba de alguna u otra manera saciar o llenar ese vacío que había dejado esa separación de mis padres. Y así creció ese joven, de mal en peor, de mal en peor. Pero no te vengo a hablar de calamidades solamente, sino te vengo a hablar del poder de Jesús en nuestras vidas y cómo en mi vida, jóvenes, niños y hermanos, a pesar de lo difícil que pueda ser tu vida, de lo complicado que haya sido tu juventud, tu infancia, Jesús puede cambiarlo todo. Jesús puede darte gozo, familia, puede darte bendición abundante. Él es el único que puede hacer ese cambio y por eso yo vengo a predicarte esta noche. Y quiero decirte que me puse a investigar y hay estadísticas, hermanos, hay estadísticas de lo que representa
situaciones que pases en la infancia y cómo afectan sin lugar a dudas en tu adultez. Por ejemplo, abuso infantil, dice aquí un estudio de la Organización Mundial de la Salud, encontró que el 60% de los hombres que cometieron crímenes violentos habían sufrido de abuso físico o emocional en la infancia. Es un resultado muchas veces. También, por ejemplo, aquí habla de los asesinos. Un estudio de la Universidad de California encontró que el 70% de los asesinos, hermanos, habían sufrido abuso infantil o negligencia familiar. Es impactante lo que puede pasar en la infancia, pero hoy yo no vengo a darte solo malas noticias, sino a decirte que Jesús puede hacer un cambio en tu vida y en mi vida. Así seas joven, pequeño o así seamos adultos y que traigamos arrastrando cosas del pasado, porque hermano, te lo vengo a predicar porque si lo hizo en mí, seguro lo puede hacer en ti. Así que no hay ningún impedimento para tener una buena vida cuando te acercas a Jesús. Hoy yo puedo decirles cómo me gustaría hablarle a todos los jovencitos y decirles, pégate al camino del Señor, que es la mejor salida. No tomes el camino falso porque vas a caminar, golpearte, rasparte, generar daño y al final de cuentas vas a lastimar y saldrás lastimado. Por eso quiero que vayamos a la primera. Efesios 2:10, hermanos. Fíjese nada más, amado hermano, dice la palabra, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Te explico un poquito esto. Quiere decir que Dios, para tu vida y para mi vida, creó cosas buenas. Desde antes que naciéramos, ya Dios dijo, para este varón o para este joven, tengo obras preparadas de antemano para que anden en ellas y esas obras sean buenas. Hay un pequeño detalle, hermanos, que así como Dios sabe que tiene un plan para ti, el diablo también lo sabe. Desde que eres jovencito, el diablo sabe, él va a ser pastor, él va a ser evangelista. Ya sabe el Señor, pero Satanás también. Entonces, este es el inicio, por eso comienzo con esta prédica, porque así como Dios tiene planes y proyectos para ti, el enemigo está observando y busca, ¿desde cuándo? Desde la infancia, traumarte, lastimarte, para que no cumplas con esos planes que Dios tiene para ti, para amargarte tu vida, para frustrar ese proyecto, para lastimarte eso. Y sabe, hermano, no se desanime, porque es importante saberlo. Es importante decir, ok, entiendo que a mi edad temprana o a la edad de mis hijos temprana, el enemigo va a querer frustrar su proyecto, su propósito. Va a querer hacer algo por lastimarla o por lastimarlo para sacarlo de la carrera. Y como papás y como niños, tenemos que estar atentos. Fíjese nada más, hermano, cómo esto desde hace miles de años ya estaba en la palabra. Vamos a leer Éxodo 1, del 10 al 16. Dice, ahora pues, aquí estaba hablando el pueblo de Egipto, Faraón, dice, ahora pues seamos sabios con él para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. ¿Qué estaba pasando aquí? ¿Qué estaba pasando aquí? Estaba pasando que el pueblo de Israel, siendo esclavo en Egipto, se estaba multiplicando, estaba siendo fuerte. Y como Dios tenía un proyecto para el pueblo de Israel, como lo tiene para conmigo, el enemigo dijo, a mí no me interesa que eso se multiplique. Y yo le digo una cosa, ¿por qué las iglesias no están llenas? Porque al diablo no le interesa que haya gente de Dios, que se multiplique la gente de Dios. Por eso aquí Faraón, que es imagen de Satanás, estaba diciendo, ¿sabes qué?
a mí no me interesa que esta gente se multiplique, a mí no me interesa que crezcan las células, a mí no me interesa que se evangelice, a mí no me interesa que invites a tu vecino. Eso es lo que quiero, eso quiero, que no sepan de Dios, que tus compañeros de escuela no sepan que vienes a la iglesia y que aquí encuentras algo distinto. Sigo leyendo. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramasés. Sigo leyendo, dice, pero cuanto más los imprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Oye, hermano, ¿por qué cree que temían a los hijos de Israel? Porque Satanás teme el proyecto que eres tú y yo para Dios. Sabe perfectamente que tú puedes alcanzar a 1000, puedes salvar 1000 almas. Este pequeño que hoy nos acompaña, los pequeños que nos acompañan, ni siquiera ellos lo saben, pero Dios tiene un proyecto para ellos. Pero Satanás dice, voy a frustrarlo, voy a amargarlo, voy a hacer que no llegue. Entonces Satanás sabe de eso. Por eso aquí dice, y temían a los hijos de Israel, y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre. Y a mí me hacía recordar, hermano, eso quiso hacer Satanás conmigo. Rompió el matrimonio de mis papás, me mandó a andar en las calles con los amigos, alcoholizándome. Él estaba amargando mi vida en hacer barro y ladrillo en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fúa, y les dijo, fíjense lo que les dijo, cuando asistan a las hebreas en sus partos y veas que el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces que viva. Desde el principio, Satanás quiere matarnos, quiere lastimarnos, quiere afectar nuestra vida. ¿Está conmigo, hermano? Eso sucede y tenemos que estar alerta, jovencitos y hermanos, con nuestros hijos, pendientes de eso. Entonces no es casualidad que Satanás ataque a los seres humanos cuando son pequeños e indefensos. No es casualidad. En su niñez el enemigo quiere destruirlos, quiere destruir ese proyecto. Ya vimos las estadísticas, pero en la Biblia también hay ejemplos de que ya sucedía esto en la antigüedad, de hace muchos años. Te traigo un ejemplo en Marcos 9, 17 y 18. Dice así la palabra. Este tema que vamos a leer es de un endemoniado. Y quiero que me acompañes para que entiendas el mensaje. Dice la Biblia, y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, le dijo a Jesús, te traje aquí a mi hijo que tiene un espíritu mudo. Era un papá con un hijo emproblemado. Era un papá con un hijo que ya había sido amargado, que ya había sido traumatizado, que ya había sido lastimado. Aquí te lo traigo con un problema, el cual donde quiera que le toma ese espíritu le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes. ¿Y qué le pasaba a este joven? Se iba secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Fíjese nada más, hermano, aquí hay enseñanza. Vemos a un padre con ese hijo ya grande pero emproblemado. Y cuando yo escribía, el Señor me decía, recuerda, y eso va para todos nosotros, no tan solo para los pequeños. Cuando yo escribía me decía, recuerda que tú también eres un hijo. Nunca dejamos de ser hijos. No creas que solo es para los pequeños esta predicación. Este pequeño hijo que ya creció puede ser tú o yo. Podemos ser nosotros esos hijos lastimados, ya adultos, pero ya podemos ser ese hijo. ¿Qué resultado vemos de este pasaje, hermano? De esto que acabamos de leer, ¿qué vemos? Mire, número 1,
es que sabemos quién arruinó a ese joven. ¿Usted sabe quién arruinó a ese joven? Un espíritu mudo. Es decir, las tinieblas estaban metidas ahí. Había la mano de Satanás metida en ese joven. Había ahí algo que estaba obstaculizando la vida de ese joven. Otra cosa que vemos en este pasaje, el punto 2, es el efecto que eso le causaba a este joven. Se va secando la persona. ¿Y sabe por qué dice que se va secando? Porque va siendo dirigido hacia las tinieblas, alejado de Dios y a la perdición. Y yo recordaba porque eso me pasaba a mí. Cuando tuve un problema familiar, en lugar de que alguien me llegara en esa fecha, me llevó el enemigo hacia la perdición. Y en tercera también sabemos que sus discípulos no pudieron sacar ese espíritu del muchacho. Esto es, hermano, fíjese bien, porque tal vez a su edad, a sus 20, a sus 30, a sus 40 o a sus 50, usted a lo mejor necesita ayuda para poder sanar ese problema que usted trae de la infancia. Eso que todavía trae usted cargando. A lo mejor no te va a traer tu papá delante de Jesús, pero ya estás aquí. Y muchas veces necesitamos ayuda para poder solucionar eso. Entonces, ¿qué hizo este papá? Buscar a Jesús. Seguimos leyendo Marcos 9, 20, 21, dice, y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, porque Jesús es el único que puede libertarte, aunque estés adulto y traigas problemas de la infancia, es Jesús, porque cuando el espíritu vio a Jesús se sacudió con violencia, quien cayendo en tierra, este muchacho se revolcaba echando espumarajos. Y Jesús le preguntó al padre, hermanos, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y el papá le dijo, ¿cómo le dijo, hermano? Desde niño. La predicación de hoy se llama Desde niño. El enemigo trabaja desde que estás pequeño para que cuando crezcas hagas cosas que no te mandó Dios, sino hagas cosas que te están mandando las tinieblas a hacer, a perjudicarte tú, perjudicar tu familia, perjudicar tu entorno, contaminar todo a tu alrededor, pero desde la niñez. Este padre dijo, desde la niñez. Y yo cuando veía esta palabra, yo decía sin lugar a dudas, quiere decir que este joven, este señor no llevó a su hijo a los pies de Cristo. No estaba en el camino correcto. El espíritu mudo crece cuando dejas a tu alma sin alimento, voluntaria o involuntariamente. ¿Qué significa? Pues bueno, a mí no me llevaron a conocer a Jesús en mi infancia, en mi juventud. Y era involuntaria, era yo un joven, un adolescente. Por eso es tan importante la responsabilidad que tenemos nosotros como padres, ¿verdad? La clave está en que hoy veamos las señales, hermano, que hoy podamos ver las señales a nuestro alrededor y debemos entrar en conciencia y reconocer si no está bien todo lo que está a nuestro alrededor. Si hoy lastimamos o nos lastimamos nosotros mismos sin querer hacerlo, porque eso le pasaba a este muchacho. Jesús por eso dijo, esfuérzate para salir de esto. No es lo común o lo habitual, hermano. Uno puede caminar por la vida pensando que todo está bien, pero cargando con cosas y heridas de la infancia, de la juventud, y por eso es bueno abrir los ojos para ver si ya de adultos no estamos actuando conforme a esas heridas. Por eso Jesús le dijo al final a sus discípulos, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. ¿Y qué significa eso? Esforzarse un poco más por cambiar nuestro presente y nuestro futuro. Hay algunos ejemplos de personajes en la Biblia que su futuro fue marcado por la infancia,
para bien o para mal. Y el primero que yo quiero traerles, hermano, usted lo conoce perfectamente. El primer personaje es Moisés. Yo le platicaba a mi esposa cuando estaba escribiendo esta prédica, y yo se los pregunto hoy a ustedes. ¿Usted se ha preguntado por qué Moisés mató al egipcio? ¿Usted no se ha preguntado por qué Moisés no le dijo, déjalo, cálmate, no le pegues? ¿No se ha preguntado por qué Moisés lo mató? Yo le digo, porque Moisés creció siendo educado en la corte del faraón, y era un pueblo que dominaba y tenía esclavos. Él creció viendo cómo maltrataban y podían matar sin ninguna consecuencia. ¿Está conmigo? Y lo que él vio, así actuó. Dijo, oye esto, yo soy de la corte de faraón, te mato, punto. Eres una persona que no vales. Él le enseñaron seguramente eso, porque él fue educado en la corte de faraón. Este fue el caso que pasó con Moisés, Éxodo 2, del 11 en adelante hasta el 14. Dice, en aquellos días sucedió que crecido ya Moisés, salió a sus hermanos. Ojo, ¿crecido dónde? ¿Educado cómo? Educado en base a lo que Faraón le estaba enseñando. Salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, a sus hermanos. Entonces él miró a todas partes y viendo que no aparecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? O sea, es decir, yo sé que estás acostumbrado a eso, porque a eso te enseñaron, eso aprendiste, así creciste. Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. En algún momento Moisés dijo, sí es cierto, estoy actuando como fui entrenado y enseñado. Ahora usted podrá entender por qué lo que ve uno de los padres es lo que uno luego repite. Lo que ve en su casa es lo que uno repite. Los hijos son los reflejos de los padres. Otro caso que también tenemos en la Biblia, y usted lo conoce perfectamente, es el de la descendencia de Abraham, que luego fue Isaac, y luego fue Jacob. Oiga, hermano, todos esos hicieron lo mismo. Todos mintieron. Si en tu casa tus hijos ven que mientes, ellos mienten. Porque recordemos, hermano, Abraham mintió diciendo que Sara era su hermana cuando fue a Egipto. ¿Y qué cree? Isaac hizo lo mismo con Rebeca. Y eso no fue todo. Jacob también mintió a su padre Isaac para robar la primogenitura. ¿Cómo se rompe esa maldición, hermano? ¿Cómo rompemos con esto? Para eso estamos aquí. Número 1, dice la Biblia, ponte de acuerdo con tu adversario. Mateo 5, 25, 26 dice así, ponga atención, es cómo salir, cómo romper con eso. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Ponga atención, hermano, eso le pasó a Jacob. Por mentir, le mintieron, pagó hasta el último cuadrante, pagó 7 años por Rebeca, por la hija menor y los cambios. O sea, realmente, si tú no te pones de acuerdo, ¿y qué es ponerse de acuerdo? Es reconocer
tu error, reconocer que estás haciendo bien las cosas, que vas delante del Padre y le dices, mire hermano, reconocer y ponerte de acuerdo con el adversario, nos lo ha enseñado nuestro apóstol y yo quiero transmitírtelo a ti, es ir en oración al Padre y decirle, Señor, si soy todo lo que dicen de mí y aún peor, acepto que tengo estos errores y aún más de los que me dicen. Estás diciendo, sí, soy pecador, tengo errores. ¿Por qué? Porque te pones de acuerdo y dices, ¿sabes qué? Sí es cierto, pero la sangre de Cristo paga por mis pecados. Dice la Biblia, ¿verdad?, que abogado tenemos en Cristo Jesús. Si pecamos, abogado tenemos. Pero es peor que digas, no, pues yo no sé por qué la gente se queja de mí. Entonces te meten a un cuadrante y no sales hasta que pagues como Jacob. Esa es una de las formas de salir. Y la segunda, hermano, como hace rato lo vimos, hay que luchar por cambiar. Hay que luchar por cambiar nuestra actual forma de vida. Y por eso la palabra en Génesis 32, 22 al 23, al 28 dice así, hermano. Esta es la forma como Jacob salió. Yo espero que tú también lo veas. A lo mejor aquí hay pequeños, pero a lo mejor tú eres ese pequeño que todavía trae cosas del pasado y que no has cambiado, que estás pagando todavía en los cuadrantes y que esta es la forma como Jacob salió de los cuadrantes. Dice la Biblia, y se levantó aquella noche Jacob y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jacob, los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todos los que tenía. Así se quedó Jacob solo. ¿Y qué dice? Y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Ese varón con el que luchó Jacob era Dios. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se desconyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, y eso es lo que hoy quiero invitarte, hermano y hermana. Jacob dijo, no te dejaré, Señor, si no me bendices, si no me cambias, si no me renuevas, si no hay un alto en el camino. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Esa es la forma de cambiar tu pasado, luchar, perseverar, insistir con Dios. Señor, cámbiame. Yo no quiero repetir lo de mi pasado. Yo no quiero que mis hijos paguen lo que yo he venido pagando. Jacob luchó, se aferró y dijo, ya me cansé, mira, ya pasé casi 21 años pagando las consecuencias de mi abuelo, de mi padre y las mías por mentiroso y tramposo. Ya no quiero más. Hasta aquí, Señor, se acaba esa cadena de divorcios, hasta aquí se acaba esa cadena de hombres y mujeres solas, hasta aquí se acaba esa cadena de pobreza, hasta aquí se acaba esa cadena de enfermedades, hasta aquí, Señor, ya estuvo, ya se acabó, ya no quiero más eso, porque yo sé y vengo a ti porque sé que puedes cambiar ese panorama. Yo sé que tú eres el que puedes hacerlo porque lo estoy leyendo, así como lo hiciste con Jacob, a mí también me puedes cambiar. Dios te cambia el nombre y te cambia hasta la forma de caminar. Porque sabes que Jacob no volvió a caminar igual después de eso. Y eso es un mensaje, hermano. Tienes que estar dispuesto a eso. Tienes que estar dispuesta a eso.
Tienes que estar dispuesto a querer cambiar y no seguir haciendo lo mismo. Es por esto, hermano, que Jesús desde niño, que es el buen ejemplo, Jesús desde niño, así como ustedes, estaba en los negocios de su padre. Dice la Biblia, y aconteció que 3 días después hallaron en el templo a Jesús sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles, y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces Jesús les dijo: ¿por qué me buscas? ¿No sabes que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Jesús es el ejemplo de que conviene estar en el camino del Señor, conviene estar en la palabra de Dios. Pensando en todo esto, la palabra nos recomienda, por eso, hermanos, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Es lo mejor que podemos heredarle a nuestros hijos. Es lo mejor que está haciendo, hermano, traer a estos muchachos a que conozcan de la palabra de Dios, a que conozcan el camino correcto y que sepan que su futuro puede cambiar. Y aquellos como nosotros, ya más grandes, que traemos temas del pasado, que aún todavía echamos espumarajos del pasado, decirte que así como Jacob, Dios nos puede cambiar el nombre si perseveras y si te pones de acuerdo con tu adversario. También dijo esto Jesús: pero dejad a los niños venir a mí y no se lo impidas, porque de tales es el reino de los cielos. Termino con esto, amado hermano, amada hermana, iglesia. El padre del endemoniado se pudo ahorrar el daño a su hijo si desde temprana edad lo hubiese llevado en el camino del Señor. El error de Abraham pasó hasta la 3ª generación, hasta que alguien tuvo el valor, diga: yo tengo el valor. Hasta que alguien tuvo el valor de arrepentirse, de ponerse de acuerdo con su adversario y no seguir mintiendo, no seguir esa cadena, y que decidió acabar con eso. Si tú tienes hijos, piensa en lo que haces y en el ejemplo que le das. Si actúas involuntariamente mal, dañándote a ti mismo, porque así lo aprendiste, reconoce, ve delante del Padre, ponte de acuerdo con el adversario y lucha para que el Señor te cambie el nombre como a Jacob. Dale una ofrenda de palmas al Señor. Gracias, Padre. Póngase de pie, hermano. Vamos a orar a Dios, dando gracias. Y pues yo no conozco, hermano, su vida, no conozco su infancia, pero sin lugar a dudas, hoy es un buen día. Veo estos muchachitos, jovencitos aquí, me da mucho gusto decirles que sin lugar a dudas en el camino de Jesús, en el camino de Dios, hay garantía de tener una buena vida. Yo recuerdo, hermanos, a mi madre, que ella me decía: ¿quieres una buena vida? ¿Quieres tener una buena casa? ¿Quieres tener una esposa, auto? ¿Quieres ser un buen hombre? Yo le decía: sí, mamá, claro que sí quiero. Dice: bueno, estudia, pórtate bien y sí lo vas a lograr. O yo agregaría, mi madre no conocía de Jesús, yo agregaría lo que hoy aprendimos. Yo lo traería a ese hijo al camino de Dios y decirle: aquí estás en las mejores manos, aquí puedes encontrar el rumbo, aquí puedes encontrar el propósito de Dios y aquí puedes encontrar la sanidad para tu alma. Porque todos tenemos problemas, a veces situaciones en nuestras familias, pero Dios puede sanar, transformar y cambiar y catapultar nuestra vida para cumplir el máximo de nuestro llamado.
Así que quiero orar por ustedes, por todos los que estamos aquí. Padre, yo te doy gracias por la vida de mis hermanos. Yo les bendigo, Padre. Bendigo la vida de estos niños, Señor. Bendigo la vida de los hijos de mis hermanos. Yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que ayudes a mis hermanos a ser buen ejemplo para ellos. Que no dejen de traerlos a tus pies, Señor, que es bueno para ellos, para que aún de grande no se aparten de ti. Y yo te ruego, Señor, si hay aquí algún hermano como yo, imperfecto, con defectos que cargamos de lo que nos pasó en la infancia, Señor, yo te ruego, Padre, que en esta hora se ponga cuentas contigo y reconozcamos delante de tu presencia, Señor, que tenemos errores y fallas, muchas, y de todas las que Satanás nos acusa, reconocemos que es verdad, que somos pecadores imperfectos. Pero dice tu palabra, Señor, que si pecamos, abogado tenemos para con Dios a Jesús el justo, a Cristo el Salvador. Así que, Padre, yo te pido también, Señor, que le des la fuerza a mis hermanos, la entereza, el valor, Señor, para luchar, para cambiar su futuro, para romper con cadenas de maldición, para romper con aquello que sus abuelos, sus padres y ellos mismos vienen cargando, Señor, para que sus generaciones, Padre, sean benditas y reciban sanidad, Padre. En esta hora, Padre, nos paramos en la brecha, nos detenemos, Señor, y luchamos por nuestro futuro generacional, luchamos por nuestra descendencia, luchamos, Señor, para que toda maldición de nuestros antepasados se rompa hoy, Padre, y seamos nuevas criaturas, tengamos un nuevo nombre, Señor, y podamos, Señor, ser de bendición para muchas personas más. Todo esto te lo pedimos, Padre, dando gracias en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a alabar al Padre, hermano. Vamos a alabar a Dios en esta hora. Gloria a ti, Señor Jesús.